de nuestras propias malas decisiones, de nuestras propias malas acciones. Pudiéramos decir, pues, qué bueno que padezco porque padezco por causa del Señor, pero no, la mayoría de las veces cuando una persona padece por sus malas decisiones. Gracias. Y obviamente nosotros, dentro de lo que tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, pues obviamente estamos hablando de problemas que tenemos por causa de continuamente estar buscando más de Cristo. Empieza usted continuamente a estarse alejando de aquello que le contamina, y muchas veces esto tiene que ver con a veces estarse alejando también de sus propios familiares, de sus propios amigos. Entonces usted ve que a medida de que usted más busca, más problemas tiene. Amén. Y dentro de lo que estábamos viendo acerca de la enseñanza que les estoy compartiendo acerca del lugar donde Dios lo pone y acerca de las personas con las que Dios lo pone. Amén. Obviamente ya estuvimos viendo que Dios usa lugares. En aquel tiempo Dios usó Jerusalén, la iglesia formada en aquel tiempo, para ir agregando a la iglesia a los que deberían de ser salvos. Específicamente es en el lugar llamado Jerusalén. Después se levanta una nueva iglesia, pero ya está formada por el pueblo gentil, y obviamente pues la primera iglesia es Antioquía, donde los primeros discípulos son llamados cristianos en ese lugar, y Dios también en cierta manera escoge ese lugar para ir poniendo a las personas que se iban convirtiendo del pueblo gentil en aquel lugar, y obviamente también iba poniendo ministerios dentro de la iglesia para que los creyentes que iban siendo añadidos a la iglesia se sujetasen a esos ministerios, y obviamente esos ministerios pudieran hacer la función de crecimiento en la vida de cada uno de los que el Señor iba agregando a la iglesia. Entonces, hoy en día nosotros vemos un montón de chapulines espirituales. Usted sabe que cuando viene la primavera, lo primero que usted empieza a ver que brota, pues obviamente son las plantitas, empiezan a brotar, empiezan a reverdecer. Hay otras que pues ya tuvieron su proceso, pero que en ese tiempo de primavera, pues obviamente empiezan a florecer. Amén. Y después de todo esto, lo que usted empieza a ver son chapulines, ¿verdad? Yo tengo una clara imagen de cómo es todo esto, porque allá es donde yo vivo, es una orilla que colinda con el Estado de México, y es la llamada Sierra de Guadalupe. Entonces nosotros vivimos a un lado o en la Sierra de Guadalupe, que son todos esos cerros que usted ve en ese lugar llamado La Quebrada, San Bartolo, todo eso que usted ve ahí verde, a eso se le denomina la Sierra de Guadalupe. Entonces, yo tengo imágenes de mi niñez donde yo subía al cerro en tiempo de primavera, y obviamente pues se veía todo que ya estaba verde, ¿sí? Y obviamente empezaba a ver un montón de chapulines. Había personas que se llevaban unas bolsitas y obviamente iban y juntaban chapulines y se los comían, ¿sí? Entonces, la aclaración es que cuando viene la primavera, cuando algo nuevo brota, también empiezan a brotar los chapulines. Y obviamente cuando usted ve que algo nuevo brota dentro de lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, obviamente empiezan también a brotar un montón de chapulines. Pero los chapulines, si usted se da cuenta, o sea, no son insectos que son estáticos o que permanecen en un solo lugar, sino que a ellos les gusta brincar de un lado a otro. Entonces, válgame la declaración que muchas veces dentro del cristianismo, hoy en día nosotros lo único que vemos es un montón de chapulines espirituales. ¿Sabe por qué? Porque brotan o porque saltan, más bien porque saltan de rama en rama, ¿sí? O sea, como es época de primavera, empiezan a ver que una nueva rama floreció, dio sus flores, enverdeció, y los chapulines andan brincando de un lugar a otro. O sea, hoy en día
dentro del cristianismo es muy comúnmente ver chapulines espirituales, personas que andan de iglesia en iglesia. Es obvio que Dios usa lugares para parar, para detener, ¿sí? Si me entienden, los lugares, haga de cuenta que son medios que Dios usa para detener el brincoteo de los insectos. Obviamente, para que usted me vaya entendiendo, yo estoy haciendo una alegoría, estoy de alguna manera haciendo una comparación para que usted se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo hoy en día dentro del cristianismo. Los chapulines, no sé si usted sepa, ellos realmente nunca se sujetan a nada. O sea, realmente ellos no tienen un comandante, realmente ellos no tienen un líder, ellos simplemente brincan de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, Dios estableció lugares para que el cristiano no pareciera un chapulín espiritual. O sea, Dios estableció personas para que estas personas cumplieran con una función específica en la vida de cada creyente. Y obviamente lo leíamos la semana pasada en Efesios 4:11-12. Yo solamente estoy continuando con una enseñanza. Y en ese pasaje de las Sagradas Escrituras nos dice la palabra de Dios que Dios estableció a esos ministerios dentro de la iglesia, en otras palabras decir, puso a ciertas personas con cierta capacidad, ¿sí?, para ayudar al creyente en una función específica que tiene que ver con perfeccionar, ¿sí? O sea que Dios mismo es quien perfecciona la vida de los creyentes, pero es obvio que Él usa ministerios, en este caso personas que Él pone dentro de la iglesia para que estas personas puedan crecer en el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Pero tenemos un problema, tenemos una dificultad al respecto. Realmente, cuando nosotros hablamos de lugares, cuando nosotros hablamos de personas, es obvio que debe de haber un principio de pensamiento dentro de nosotros, y que nosotros debemos de comprender, debemos de entender que Dios es quien pone a la persona en cierto lugar, y nosotros debemos de entender el propósito para lo cual lo hace. Y ahora usted dirá, bueno, entonces usted estaba hablando de una dificultad. ¿Cuál es la dificultad al respecto? Bueno, la dificultad al respecto es que desafortunadamente la gente no ve los lugares como un lugar establecido por Dios para que ellos estén en ese lugar, y que por otra parte tampoco la persona ve a esas personas que conforman o que de alguna manera forman parte del ministerio de una iglesia y tampoco saben sujetarse ni obedecer, y ver a esas personas como medio de Dios para de alguna manera perfeccionar sus vidas. ¿Sí me hasta ahí? ¿Sí? Esa es la dificultad. Esa es la dificultad de que muchas personas dicen, es que estoy orando para que Dios me muestre dónde es que yo debo de congregarme. Y pasa el tiempo, Dios usa personas, Dios usa situaciones, y de cierta manera Dios lleva a esa persona a cierto lugar, y usted podrá entender que es parte de la contestación de Dios hacia ciertas oraciones que nosotros estamos haciendo acerca de un lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, y obviamente Dios pone a las personas adecuadas para instruirnos en el camino de la fe, para instruirnos en el Señor. ¿Amén? ¿Cuál es la dificultad de la que yo estaba hablando? Que Dios pone los lugares, nosotros ya oramos, Dios contestó nuestra petición, puso el lugar, pero nosotros no sabemos permanecer en el lugar, ¿sí? Y por otra, nosotros no sabemos sujetarnos a las personas que Dios
establece en ese lugar como ministerios para que de alguna manera nosotros seamos ¿qué? Perfeccionados. Y de eso podemos decir muchas cosas. Usted ve personas que dentro de la iglesia, usted nunca sabe dónde están. Usted nunca sabe qué está sucediendo con sus vidas. Usted nunca sabe qué les está pasando. Y la persona podría pensar, ¿a quién le importa mi vida si después de todo es mi vida? Pero si usted recuerda, cuando usted vino al camino del Señor, cuando se le invitó a hacer su oración de fe, lo primero que usted le dijo al Señor es, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Levante su mano. ¿Quién a través de una confesión de fe empezó su relación con Cristo? ¿Nomás tres? A ver, Mario, por favor, evangelízame a todos los demás. No, es un ejemplo. Se le voy a dar el micrófono a Mario para que por favor me los evangelice a todos. Porque creo que tiene razón Paul Washer. Dice que ahora tenemos que evangelizar dentro de la iglesia. Y no se está refiriendo en el aspecto de que debemos de enseñarle las enseñanzas que forman parte de sus fundamentos de fe. No, él está hablando acerca de introducir Cristo Jesús a sus vidas individualmente. A ver, una vez más, ¿quién a través de una confesión de fe empezó su relación con Cristo? Mira, ¿ya te fijas de quién? Mira, evangelizas a Monse. A ver, primero para no perderme. De este lado, ¿quién? ¿Quién sí levanta su mano? A ver, evangelizas a Damaris. ¿Ah? ¿Ah, ya le levantó? Que yo no la vi. A ver, de este lado. A ver, Pedro, ahí te encargo también. Yo creo que ya tienes varios. Hay que te ayude. Mire, cuando usted hizo esa oración de fe, ¿sabe qué fue lo primero que estaba sucediendo en su vida? Usted tenía un montón de problemas. Usted ya no sabía qué hacer con su vida. La tenía rota, destrozada, sin sentido. Yo, en lo personal, a mí se me acabó la vida. A la corta edad que yo tenía, ya la tenía toda destruida. ¿Y sabe qué fue lo primero que hice? Yo no tenía una persona que me ayudara en esa confesión de fe. Como testigo estaba en la taza de un baño y un catre que no tenía 1 metro de ancho, donde solamente podía acostarme, y si no tenía cuidado cómo me acostaba, acababa en el suelo. Pero yo recuerdo bien que si hay algo específico hacia lo que estoy diciendo, es que mi vida estaba destruida. Entonces lo primero que le dije al Señor Jesús fue: te entrego mi vida. A lo mejor alguno de ustedes llegó de diferente manera y a lo mejor usted no tenía ningún problema, a lo mejor usted no tenía ninguna dificultad y a lo mejor su vida estaba pasando por el mejor momento. Por eso usted no tuvo necesidad de entregarle su vida, porque usted estaba bien viviendo sin Cristo. Pero en lo particular, yo y todos aquellos que se identifican con lo que estoy diciendo, lo primero que dijimos fue:
te entrego mi vida. Entonces, si usted se da cuenta, usted realmente no tiene vida propia que le pertenezca. O sea, usted no se pertenece a usted mismo. Usted tal vez hace muchas cosas como si usted fuera el dueño de su vida, y de hecho, la mayoría de los creyentes la viven así. Y cuando ellos deciden en cuestión de lo que tiene que ver con la actualidad, ellos simple y sencillamente dicen es que es mi vida. Pero una persona que se sabe comprado a precio de sangre y ha declarado a Jesús como su único y suficiente Salvador, sabe que no tiene vida personal, sabe que no tiene vida propia y que su vida le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, esto que yo estoy hablando tiene que ver con gente que se sabe comprada a precio de sangre. Gente que ha nacido de nuevo. Porque Dios no va a perfeccionar la vida de una persona que no tiene ninguna relación con Cristo, o que Cristo no es su prioridad. Entonces, cuando usted escucha que la palabra de Dios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, obviamente es que esto se lo está diciendo a personas que ya han nacido de nuevo, personas que necesitan ser perfeccionados a través de los ministerios que Dios usa, porque Dios usa ministerios, usa personas para perfeccionar a los santos, y usted se dará cuenta porque hoy dentro de lo que es la iglesia hay mucha gente que no ha sido perfeccionada en el aspecto. No estoy diciendo de completamente ser perfecto, sino que no están en el proceso de siendo perfeccionados día con día, de ir cambiando, o sea, de ir cambiando día con día. Entonces, yo me tuve que detener para seguir diciendo algo que a lo mejor ya no debería estar diciendo. Pero, si usted lee Hebreos 13:17, usted ve que la palabra de Dios dice, ya lo hemos leído anteriormente, y yo creo que a mucha gente ni le queda claro. Pues yo creo que a la mayoría de las personas ni siquiera les queda claro. Pero vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras en este particular pasaje de las Sagradas Escrituras. Me indica con un amén cuando ya lo tengamos. ¿Amén? ¿Qué dice? A ver, juntitos. ¿Ya leyó lo que dicen? ¿Obedecer qué? ¿A quiénes? A los pastores, singular o plural. ¿Ah? Plural. Pastores en plural. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un pastor? ¿Usted la conoce? De ser más específicos. ¿Usted sabe cuál es la función de un pastor? ¿Ah? Cuidar. ¿Otra más? ¿Eh? Guiar. ¿Otra más? ¿Cómo? Dirigir. ¿Otra más? ¿Ah? Enseñar. ¿Otra más? Instruir. ¿Otra más? Alimentar, corregir. ¿Sí? Cuidar. Proteger. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted encuentra despropósito en todas estas afirmaciones que hizo acerca de la función del pastor para con las ovejas? ¿No, verdad? O sea, que
que podemos ver que realmente la palabra de Dios nos enseña que Dios puso a los ministerios dentro de la iglesia para que ellos fueran beneficio a quienes. Entonces, pudiera decirse que la función que ejerzo dentro de la iglesia como ministerio es algo que me beneficia a mí o es algo que le beneficia a usted. ¿Es algo que le beneficia a usted? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ahí vamos entendiéndonos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que nosotros los creyentes debemos de ¿qué? ¿Obedecer a quiénes? ¿Y qué dice más adelante? ¿Porque ellos qué? Ellos velan. En otras palabras, ellos ¿qué? Nos cuidan. ¿Sí? Ellos nos instruyen. Ellos nos alimentan. ¿Amén? Entonces ve por qué es necesario que usted aprenda a sujetarse a las personas. Ya anteriormente hablamos de los lugares donde debemos de estar, donde no debemos de salir, y que había creyentes que salían de los lugares donde los tenía el Señor, por decir Antioquía, que ese lugar eran mandados a ciertos lugares y lo hacía con un propósito en específico. Y como un comentario, dije anteriormente que en aquellos tiempos los cristianos no andaban de un lugar a otro, y la única razón por la que salían de un lugar era para de alguna manera cumplir con un ministerio en específico en otro lugar, levantar una iglesia, llevar alguna palabra de aliento, confirmar la fe de algunos otros creyentes. Todo esto se lo voy a encontrar en el libro de los Hechos, acerca del ministerio que ejercía Pablo, que ejercía Bernabé. O sea, usted se va a encontrar todas estas definiciones que le estoy diciendo en estos momentos. Para eso salían. No andaba brincando de un lugar a otro. Esto es antibíblico, ¿sí? Esto es propio de la naturaleza de un chapulín, o es propio de la naturaleza de una cabra, ¿sí? Una cabra brinca de un lugar a otro y desafían aún las leyes de la naturaleza, como la gravedad. ¿Ha visto usted que las cabras se suben en los lugares que están muy altos? Y usted las puede verlas en internet, ve con una pata puesta en una piedra y con la otra pata puesta en la otra piedra, en otro lado del barranco. Están desafiando la naturaleza, lo que es natural. Y las cabras tienen como por costumbre desafiar aquello que es natural. ¿Sí me entienden? O sea, ellas no se sujetan a nada. Entonces esta parte de perfeccionar, o de que la persona sea perfeccionada, es algo que no se puede dar en la vida de una persona que ni tiene entendido la razón de por qué Dios lo pone en un lugar, ni tampoco puede ser perfeccionada porque tampoco no tiene ninguna sujeción a las personas que Dios pone para que de alguna manera cuiden de ella, ¿sí? Obedecer a vuestros pastores. Y la mayoría de las personas, usted nunca le puede uno preguntar, o sea, puede uno preguntar, o sea, pudiera uno, un ejemplo, pudiera decir, ¿y tu esposa? ¿Quién sabe, verdad? Y pudiera uno preguntar, o sea, hacer preguntas, ¿sí? Hacerles preguntas a cada quien. Ella no sabe, ella es su esposa. Yo soy el pastor y tampoco sé. ¿Sí me entienden? Entonces, una persona que se sujeta al lugar donde Dios lo pone y que se sujeta al cuidado. Mire, fíjese lo que acabo de decir. Dije,
se sujeta al cuidado, no dije se sujeta al gobierno, no dije se sujeta al mandato, dije se sujeta al cuidado. ¿Sí? Cumple con un mandamiento de la palabra de Dios. Si usted observa la palabra obedecer, está escrito en cuestión de que usted tiene una opción, o en cuestión de que usted tiene una recomendación que tiene que obedecer. Es una recomendación que usted tiene que obedecer. Dice obedecer. ¿Sí? Obedecer. Es un mandato. ¿Sí? Entonces ahí es donde usted se da cuenta cuando realmente una persona es oveja y cuando una persona es una cabra. Es una cabra brincona, es un chapulín brincón que anda de rama en rama. Es una cabra que no se sujeta a nada. Entonces hoy en día nosotros podemos ver, por causa de que esta clase de cosas nos enseñan, nosotros podemos ver que hay un montón de cristianos que son cabras, que no son ovejas, ¿sí? Que son chapulines, y solamente andan brincando de un lugar a otro. Pero nadie sabe, nadie supo, y lo primero que dicen es que yo sirvo al Señor. Es que el Señor conoce mi corazón. Es que yo, el Señor es quien tiene control de mi vida. Ya a Él yo obedezco. Pero ¿qué crees? Que la palabra de Dios dice que obedezcas a los líderes que están puestos en esos lugares a donde Dios te llevó para que tú pudieras crecer en tu fe, para que tú pudieras madurar, para que tú pudieras recibir las enseñanzas que tienen que ver con que tú madures en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí te das cuenta la razón de por qué mucha gente no es perfeccionada en el conocimiento de la verdad, es porque simple y sencillamente no acuden a la exhortación que se les hace en cuestión de la sujeción que deben de tener dentro de qué, permanecer en un lugar y permanecer también bajo sujeción. ¿Amén? Entonces, no son perfeccionados. Entonces, usted ve, amado hermano, que esto es una falta, es un error que cometemos muchos cristianos. Yo trato de ponerme dentro de lo que tiene que ver con él. Cometemos muchos cristianos, porque cuando nosotros decimos es que tú, y todos lo aventamos a la gente se cansa de estarnos escuchando. Si así se sienten ofendidos y se cansan, ¿se imaginan si me pongo a usar el tú y es que tú tienes esto, es que tú tienes el otro? Pues donde acabamos. Entonces yo prefiero decir es que son errores que cometemos, que no tenemos en cuenta, y de alguna manera una manera de sujetarse al Señor es sujetándose a los ministerios que Él establece dentro de la iglesia. Cuando uno es desobediente a los ministerios dentro de la iglesia, uno está desobedeciendo no a la persona que es ministerio en la iglesia, no a la persona que está sirviendo de cuidador de su alma, sino que lo que estamos haciendo es que estamos desobedeciendo al Señor mismo, y es algo que nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros decimos, pues es que el Señor sabe. Si Él sí sabe que la persona desafortunadamente es desobediente, es lo único que el Señor sabe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuando una persona va madurando en el cristianismo, una de las formas en cómo puede usted ver que realmente es una persona que va madurando, que va creciendo, es que tiene cierto respeto para las asambleas que se hacen con el fin de estar juntos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una persona que tiene cuidado de obedecer a las recomendaciones que les se dirigen por causa de que tiene que obedecer, ¿sí? O sea, yo no puedo entender cómo hay personas que si usted dice que ya nos vamos con el Señor, ¿cuántos se van con el Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso no sucede aquí. Si usted hace esta declaración
declaración dentro de una iglesia neopentecostés, todos van al cielo. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Que no quieren obedecer. ¿Sí? Si yo no sé, o si la hermana no sabe dónde está su esposo, y yo que supuestamente soy el pastor tampoco sé, en esos lugares nadie sabe nada. Usted ve a las personas cada mes, usted ve a las personas cada 3 meses, usted las ve cada medio año, usted las ve cada año. Y es más, hay personas que ya ni las vuelve a ver. Eso sucede en todos los lugares. Dígame usted, esa persona está haciendo caso a lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿No, verdad? Es una persona desobediente. Y no es desobediente a los ministerios, es desobediente a Dios mismo. ¿Sí? Está siendo desobediente a Dios. Entonces, cuando usted ve todo esto que le estoy diciendo, o sea, que el Señor haya establecido a esas personas para cuidar a su pueblo, para instruirlo, para guiarlo, para alimentarlo, para instruirlo, obviamente todo esto tiene que ver con un conjunto de cosas que se hacen con el propósito de perfeccionar a aquel creyente, para que de igual manera algún día llegue a ser un ministerio. O sea, una persona que cuida a otra persona. ¿Por qué no pueden llegar a hacerlo? Porque desafortunadamente no entran en el plan ni en el propósito de Dios, que tiene que ver con de alguna manera crear ministerios para después cuidar de otras personas, y esas personas que fueron cuidadas crezcan espiritualmente, maduren en la fe y también puedan cuidar a otros. Ese es el propósito de Dios para la vida de un creyente. Esto nos lo declara la Sagrada Escritura en este pasaje de la Escritura que leímos en Efesios 4, 11 y 12. Eso es lo que realmente nos dice. O sea que Dios quiere perfeccionarnos, Él mismo nos perfecciona a través de las personas que Él pone como nuestros maestros. ¿Sí? ¿Ya me entendió? Y usted seguirá viendo un montón de gente que va de aquí para allá, que va de aquí para allá. O sea que van de lugar en lugar. Y usted ya lo está escuchando, ya lo está oyendo. Y todavía aún así, aún a pesar de que lo esté escuchando hoy, este domingo, la semana pasada otros lo escucharon y no están aquí. Ellos andan haciendo su santa voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han aprendido a soportarse. ¿Por qué? Porque después de todo no entienden la diferencia entre cabra y oveja. ¿Sí? La cabra le gusta andar sola, la oveja no. La oveja le gusta estar con el rebaño. ¿Sí? La cabra se fastidia del rebaño. ¿Sí? Agarra y agarra camino. Corre. Porque no soporta estar entre las ovejas. Pero la oveja es diferente. La oveja quiere estar con las demás ovejas. Pero voy a brincar en este aspecto de perfeccionar a los santos, y obviamente tú te darás cuenta que dentro de lo que tiene que ver con otros muchos problemas que un cristiano tiene, en cuestiones de carácter y actitud, obviamente este es el principal, y si se corrigiera este problema, se corregirían otras muchas cosas, porque la misma palabra que se te enseña, la misma palabra que se les comparte semana con semana, tiene como por propósito perfeccionar nuestras vidas. A medida de que más nos sujetamos, a medida de que más obedecemos, a medida de que más escuchamos palabra de Dios, cada día cuando nosotros aplicamos todos estos principios en nuestras vidas, nosotros es que somos perfeccionados día con día. La misma palabra nos perfecciona, Dios mismo nos perfecciona a través de la palabra que es proclamada o que es compartida por medio de los ministerios que Dios pone a las personas que Dios pone para ejercer función de maestro dentro de una iglesia. ¿Sí? Muchas personas hoy en día, amados hermanos, viven bien engañadas. Y una de las funciones principales que el diablo hace en este tiempo es engañar a los creyentes para que piensen que se van al cielo. Que esta clase de cosas nunca se digan. ¿Sí? Para que la persona siga las mismas. La persona se convierte en influencia. La persona se convierte en ejemplo.
cuando es perfeccionada en Cristo Jesús. Y usted verá, usted mismo dirá, pero es que pues hay un montón de cristianos que son bien hipócritas. ¿Por qué cree usted que dicen eso? ¿Por qué cree que dicen eso? Porque no han sido perfeccionados, porque no se han dejado perfeccionar, porque no han sabido permanecer en un lugar, porque no han sabido obedecer a sus líderes espirituales. Y usted los ve, y usted me pregunta, a algunos que por ahí se encuentra uno, yo me encontré a varios, pero hoy se encuentra luego y esta semana uno, y le pregunta a uno, y hermanito, ¿cómo estás? ¿Se está congregando? No, pues sí, hermano, ¿y dónde se está congregando? No, pues me estoy yendo acá arriba, cuando se lo vuelvo a encontrar dentro de 15 días, y le vuelve a hacer la pregunta, hermanito, ¿cómo está? Dios lo bendiga, ¿se sigue congregando? No, hermano, ¿qué cree que ya me encontré por ahí? Ya me encontré por ahí una pastora que me dijo que ella sí tenía la verdad. ¿Y ahora dónde está yendo, hermano? Me estoy yendo hasta Huehuetoca. Si el tremendo no iba aquí, que le quedaba a 5 minutos de camino, ¿usted cree que va a andar yendo hasta Huehuetoca? Esas personas, amados hermanos, o sea, discúlpenme los ejemplos tan claros, o a lo mejor tan vividos, o tan claramente expresados, acerca de situaciones que suceden, pero yo quiero que usted me comprenda, yo quiero que usted me entienda, y a veces no sé cómo decírselo, que una de las razones de por qué los cristianos hoy son razón de crítica y de mal testimonio, y el por qué sirven de piedra de tropiezo, es porque desafortunadamente nunca fueron perfeccionados. ¿Sabe las razones? Las vuelvo a repetir, o usted ya tuvo la capacidad de enumerarlas dentro de su mente. Una es, no supieron permanecer dentro de un lugar. Dos, no supieron obedecer a sus líderes. ¿Sí? ¿Qué se le puede encontrar con usted? Una vez que este proceso empieza en la vida de un creyente, y este creyente se da a andar de un lugar a otro lugar, obviamente usted entenderá que ya no se sujetó a nada. Y va a ser una carrerita, digo, pues, de nunca acabar, donde usted, si hace función de evangelista y se dedica a ir a todas las iglesias que usted conozca aquí en Praderas, Santa Teresa, Cuma y Huehuetoca, se los va a encontrar en todas. A mí me llegó a pasar. De repente veía a una hermanita en cierto lugar y después iba a otra iglesia y ahí estaba otra vez. Y de algún lugar la conozco. Como que nos hemos visto en otro lugar. Y hermana, ¿cómo está? ¿Dónde nos conocimos? Ah, es que antes yo me congregaba con el pastor tal. Pero ahora mi pastor es este otro. Ay. Y no para, amado hermano. La situación no para. Esto, amado hermano, es antibíblico. Solamente hay una razón por la que usted debe de moverse de una iglesia. Nomás una razón. Y esa razón no está dentro de lo que tiene que ver con que yo estoy feo. Esa razón no tiene que ver con que no me guste la alabanza. Esa razón, amado hermano, no tiene que ver con que no me gusta cómo pintaron la iglesia. Esa razón no tiene que ver con que no me gusta cómo cantan las hermanas. Específicamente esa razón de la que le estoy hablando tiene que ver específicamente con el aspecto de la sana doctrina. Usted debe de correr de una iglesia, no le dije caminar, le dije corra, de una iglesia donde usted sabe que no se predica sana doctrina. ¿Ven? Y que usted sea también un cristiano sano,
Porque si de alguna manera usted dice que en esa iglesia no se predica sana doctrina, pero usted es un adúltero, usted es un fornicario, usted es un borracho, yo no sé qué anda usted viendo sana doctrina, si ni siquiera sabe qué es. Porque si usted supiera que es sana doctrina, lo primero que haría es implementarla a su vida, y usted no sería un fornicario, usted no sería un borracho, usted no sería un adúltero. Entonces, esa es la única razón. Las demás razones son extrabíblicas y no son parte del plan de Dios, son parte del plan del diablo para de alguna manera confundir a los creyentes y traerlos de un lugar a otro siendo mal testimonio. Y es por eso que usted se encuentra que por ahí usted le comparte a una persona y le dice acércate a Cristo. La persona lo primero que le dice es que son unos hipócritas, yo no tengo nada que ver o no quiero nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no fueron perfeccionados en el Señor. Amén. Entonces, pasamos a un segundo deseo. Yo le decía que cuando estábamos leyendo las Sagradas Escrituras y empezamos el estudio, yo le decía que los dones fueron dados a la iglesia, en este caso eran específicos, son ministerios, y usamos uno de los ministerios, en este caso el apostolado, y usamos a Pedro como principio de la enseñanza, y él nos compartía 4 deseos acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, o lo que Dios desea para nosotros. Y dentro de eso, el versículo empezaba de esta manera, 1 Pedro 5, 10 al 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Quién sí me sigue? ¿Quién no? ¿Sí? A ver, ¿quién se confundió? Así empezamos. La semana pasada, el mensaje. Y le dije que yo solamente iba a terminar lo de perfeccionar a los santos, pero que me hacían falta otras 3 cuestiones, porque son 4 deseos de Dios a través del apóstol Pedro, ¿sí?, compartidos para la iglesia. Entonces nos faltaban 3. Ya vimos el de perfeccionar. Pero ahora el segundo deseo, si usted lo ve en el pasaje que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, dice que Dios nos afirme. O sea, Dios nos perfecciona, pero también Dios, según el pasaje, ¿nos qué? A ver, todos juntos. Nos afirma. O sea, Dios nos perfecciona, pero también Dios nos afirma. Y si Dios no nos está perfeccionando, Dios tampoco podrá afirmarnos. ¿Por qué? Porque Él no puede, en cuestión de que no pueda, o porque nosotros no nos dejamos. Porque nosotros no nos dejamos. ¿Sí? Entonces, el deseo del apóstol Pedro, compartido de parte de Dios para la vida de todos los creyentes, es que Dios nos afirme. Yo antes me daba mucha tristeza y me sigue dando todavía, no dejo de padecerla, no dejo de experimentar este sentimiento de tristeza dentro de mi corazón cuando yo veo que una persona no obedece las cuestiones del Señor y hace lo que quiere. No dejo de entristecerme, pero me doy cuenta que la palabra de Dios dice que definitivamente en cuestión de lo que tiene que ver con lo que yo puedo hacer, solamente cumplo con mi función. Solamente. Y tiene que ver con darle enseñanzas, tiene que ver con darle principios para que de alguna manera usted entienda qué es lo que Dios desea para su vida. Desea perfeccionarle, pero también desea afirmarle. ¿Quién es el que afirma? Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve que un chapulín desafortunadamente no deja de ser chapulín a pesar de que se le comparte y se le comparte la palabra de Dios y no deja tener naturaleza de cabra, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Definitivamente nada. ¿Por qué? Porque no es Dios trabajando en la vida de la persona, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es quien afirma. Y ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver con este significado de afirmar? Bueno, pues obviamente
poner firme. No sé si usted conozca los trabajos que se hacen de albañilería, o no sé si usted conozca los trabajos que tienen que ver con ser ayudante, pero cuando a usted le dicen, sujétalo ahí, ¿qué hace? Lo sujeta. Le dicen, no deje que esto se caiga, lo cuida. Lo pone en un lugar donde no se mueva, ¿sí? Donde esté firme. Y si me dicen, ese ventilador, a ver, George, ese ventilador ya está por caerse, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner unos alambres para que se mantenga firme, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer en el Señor. Nosotros tratamos de hacer que usted sea firme. ¿A través de qué? ¿A través de qué, Mario? A través de la palabra, a través del Espíritu. Nosotros tratamos de hacer que usted sea firme. ¿Cómo apuntalamos su vida? La palabra apuntalar tiene que ver con que yo voy a clavar una tabla y obviamente le voy a meter unos clavos, ¿sí? Para que ya no se mueva. Entonces nosotros con las enseñanzas, nosotros lo que hacemos es tratar de apuntalar su vida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que usted puede ser movido de su manera de pensar. Y obviamente nosotros a través de las enseñanzas tratamos de hacer que usted tenga pensamientos que tienen que ver con firmeza en el Señor. ¿Sí me entiende? A ver, ¿cuántos no me comprenden para regresarme al principio? A ver, ¿cuántos no lo entienden? ¿Cuántos no entienden lo que estoy diciendo? A ver, levante la mano. ¿Usted lo entiende, hermano? ¿Usted sí? No sí entiende. No. Perdón, es que como que vi que levantó la mano. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué tanta falta de firmeza? Si sí lo entendemos. Entonces, afirmar significa sujetar una cosa para que no se caiga. Entonces, cuando nosotros le compartimos enseñanzas, nosotros lo que estamos haciendo es tratar de sujetarle para que no se caiga. Y hay personas, amado hermano, a las que se les dice, a través de la enseñanza y a través de lo que el Espíritu dice, y el Espíritu dice, si no cuidas tu vida espiritual, te vas a acabar cayendo. ¿Y sabe qué hace la persona? Hágale cuenta que uno le dijere, deja de congregarte, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de asistir a los estudios. Eso es lo que hace. ¿Qué sucede? Cuando menos usted acuerda, ya lo ve todo caído, ya lo ve todo avergonzado. Es más, muchas veces lo trae el diablo aquí en la mano. Y usted, si le preguntara al diablo, si usted le dijera al diablo, ¿qué es eso, Satanás? Le diría, es mi trofeo. Si yo me acuerdo que él se llama Pancho López y es hijo de Dios, dice, no, yo lo tumbé, es mi trofeo. El fútbol, cuando alguien gana un trofeo, este trofeo es mío y se llama Pancho López, yo lo tumbé. ¿Pero por qué lo tumbó? Porque no estaba firme, porque no se dejó apuntalar, vio los clavos y dijo, no, ¿qué pasó? O sea, ¿no qué pasó? Si no soy tabla para que me clave clavos, y eso es lo que usted quiere hacer, siempre me quiere ver metido aquí en la iglesia, todos los domingos quiere que yo venga a la iglesia, es que usted no sabe que yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues, defínete de una vez, ¿quieres servir al mundo o quieres servir al Señor? Y si quieres servir al Señor, tienes que cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Y ella dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Eso quiere decir que tú tienes que estar en la iglesia todos los domingos. Y solamente puedes faltar cuando realmente tengas algo muy importante.
Es que mi compadre es lo que yo más amo en esta vida, porque si usted supiera, cuando me ponía esas borracheras, antes cuando andaba en el mundo, él era el primero que me recogía, y yo para curarme de aquellos recuerdos que tengo, todavía de vez en cuando nos aventamos una. Oye, ¿qué pasó? Hoy juegan las Chivas, y es Clásico América, o sea, te imaginarás cómo han de estar las pobres iglesias. Entonces, amado hermano, Dios nos afirme qué cosas realmente son importantes en nuestras vidas. Hoy no vine al culto. ¿Por qué, hermano? Pues es que tengo tiempo extra. ¿Y de qué le sirve? No, pues hermano, usted no conoce mi situación económica. Yo tengo muchas drogas. Yo tengo muchas cosas por pagar. ¿Para qué se anden drogando? Si sabe que no tiene dinero. Hay cosas que usted no está todavía listo para tenerlas. ¿Sí? Y al rato anda preocupado. Es que tengo que pagar. Y de repente se le enferma un chamaco. Y el dinero que tenía que pagar en el Coppel o en el Electra ya se le fue en las medicinas. Y ahí está el cobrador ahí en la puerta, tocándole la puerta. Que no fuiste a dar el pago. Pero no nos damos cuenta. Entonces, que Dios nos afirme significa poner firme una cosa. ¿Qué trato de hacer? Yo como ministerio dentro de la iglesia, yo como persona que de alguna manera soy un poco más maduro que usted, sé que usted se puede caer. ¿Qué trato de hacer? Trato de apuntalarlo, pero cuando le enseño los clavos, usted piensa que se los voy a clavar a usted. ¿Sí? Y no es así, amado hermano. Tiene que ver con ayudarlo, porque para eso están puestos los ministerios dentro de la iglesia. Están puestos para su cuidado. A mí usted no me beneficie nada, ¿sí? Dice mi hija, dice, papá, ¿por qué? Dice, nosotros tenemos que ir a la iglesia hasta allá. Si cuando ya llegamos a la iglesia, se llega el domingo, los hermanos ni siquiera llegan. Yo pudiera decir otra cosa, a mí me acaban de operar el miércoles otra vez, llevo 3. ¿Sabe dónde debería de estar? ¿Ah? ¿Y dónde estoy? ¿Por qué? ¿Que yo soy más tonto que usted? ¿Será? No, hermano. Es que entiendo el plan de Dios. Es que comprendo la situación en la que usted se encuentra. Entonces el beneficio no es para mí, el beneficio es para usted. ¿Sí? Entonces que Dios nos afirme, significa cimentar. ¿Sabe qué se hace con una casa? Lo primero que se hace, agarra usted y compra un montón de tabiques y le dice a la bañera, ay, por favor, empiézalos a pegar. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ah? Los cimientos. ¿Y sabe usted qué hace el hermano Mario los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana? ¿Qué hace? ¿Pega tabiques o pone cimientos? Entonces, si usted edifica su casa, o sea, con puros tabiques y no pone el cimiento, ¿qué va a suceder con su casa? Se va a caer. ¿Sabe qué ha sucedido con la iglesia ya por 50 años? La iglesia, físicamente hablando, se está cayendo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca fue cimentada. ¿Es culpa de la palabra de Dios? No, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar cimentados sobre el fundamento de los, ¿qué? Apóstoles y profetas. ¿Sí? O sea, en otras palabras, que usted debe de estar cimentado dentro de lo que tiene que ver con lo que está en el Viejo Testamento y con lo que está dentro del Nuevo Testamento, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Sí? O sea, entonces, esa es la razón de por qué usted ve tanto chapulín, esa es la razón de por qué usted ve tanta cabra. ¿Sí? A la gente solamente se le dijo, acércate al cristianismo, pero nunca se le dijo que tenía que acercarse al cristianismo por causa de que se hubiera al infierno. Si nunca tuviéramos compartido el evangelio, no te diría, Lupita.
Y cuando se te enseñó el Evangelio, se te dijo que ibas a tener mucha prosperidad, mucho dinero y toda esa clase de cosas. ¿Qué se te dijo? Que tenías que arrepentir de qué? De todos tus pecados. ¿Sí? Y yo creo que cada uno de nosotros, acerca de pecados, yo creo que tenemos muchos. O tuvimos muchos. O algunos de nosotros todavía seguimos cometiendo muchos. Y tenemos necesidad de que esa sangre derramada en el cruz del Calvario se siga derramando por cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Ya fue derramada una vez y eso fue para siempre. Yo solamente estoy haciendo un comparativo. O sea que tenemos necesidad de venir continuamente al Señor y pedirle perdón por los pecados que continuamente cometemos. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, se miente a sí mismo y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña que para que nosotros recibamos cosecha o podamos ver cosecha acerca de nuestro caminar en Cristo, nosotros vemos Santiago 5:8. Santiago 5:8. Me diga con una vez cuando ya lo tengamos. Espera un poquito porque ya se me perdió de mi Biblia. Aquí estaba, el otro día estaba buscando. Que nosotros cometemos, o sea, son mentiras que nosotros decimos. Ya, a veces nosotros le echamos, no lo hizo él, ¿sí? Entonces, leemos. ¿Cuál les dije? ¿Efesios qué? Del 5 al 8. ¿Ya estamos? ¿Sí? Sí. 5 al 8, vamos a leer del 7 al 8, ¿amén? Fíjese. 7, por tanto, ¿sí? ¿Estamos? El 7. Hermanos, tened paciencia hasta la venida, mirad cómo él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la vida y la tardía. Tened también vosotros paciencia. ¿A qué? Entonces es un consejo de la palabra de Dios que nosotros tenemos que afirmar que nuestros corazones. ¿Sabe qué es el corazón? Usted me va a decir, pues es el órgano por el cual la sangre del corazón está hablando de sentimientos, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con todos nosotros. Cuando la Biblia tiene que ver con afirmar nuestros pensamientos, con afirmar nuestros sentimientos, tiene que ver con el Señor. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor cerca. ¿Cuánto puede decir amén? Así sea. ¿Sí? Así sea. Entonces, usted se hará la pregunta, ¿dónde es que nos debemos de afirmarnos, de afianzarnos? ¿Dónde? Pues es obvio que si usted está hablando acerca del corazón, pues es obvio que es dentro de nosotros. Amén. No tiene que ver con que usted diga, no, pues voy a afirmarme. Entonces voy a ponerle a esa silla mi nombre y bueno, no voy a dejar que nadie se siente en ella, porque esa es en la que yo me siento cada que vengo. No tiene nada que ver con nada exterior. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con
nuestro interior. ¿Dónde están nuestros sentimientos? ¿Qué decidiste hacer cuando le entregaste tu vida a Cristo? Decidiste seguirle. ¿A través de qué? ¿O importando qué? Que si hubiera problemas, que si hubiera luchas, ¿sí? Que si hubiera situaciones difíciles, tú decidiste seguir al Señor. Entonces, obviamente tiene que ver con lo interior. Hoy en día, amado hermano, muchas personas han dado una de las razones de por qué se van de las iglesias y no ponen firmeza en sus corazones es porque empiezan a tener dificultades, porque empiezan a tener problemas, porque les predicaron un evangelio falso donde les dijeron que el cristiano es una persona completamente feliz. Y hasta existe la iglesia pare de sufrir, ¿sí? Donde usted deja de tener problemas, ¿sí? Y le dice, no, pues ahora lo que tienes que hacer, tráete un pañuelito, aquí te lo bendecimos y eso te va a dar mayor felicidad. Y usted agarra, paga los 50 pesos, se lleva su pañuelito y usted se la pasa frotándose en la cabeza todo el tiempo diciendo felicidad, 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 declaro felicidad en mi vida con el pañuelito. Y usted sigue igual de miserable. Las escrituras están ahí. Entonces, dice la palabra de Dios, para que por dos cosas, estoy leyendo Hebreos 6, 18, 19, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. O sea, que hay consuelo en una persona que de alguna manera se aferra a todo aquello que tiene que ver con Dios. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios ya la está leyendo, Hebreos 6, 18, 19, ¿sí? Sí estoy ahí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quién es? O sea que esto es específicamente para un cierto grupo de personas. Quiere decir que nosotros pudiéramos asimilar y decir que hay dos grupos de personas, los que tratan de afirmarse en el Señor y los que definitivamente no lo hacen. ¿Quiénes son los que reciben consuelo? Los que se afirman. ¿Quiénes son los que padecen? Los que no se afirman. ¿Por qué padecen? ¿Por causa del Señor o por causa de sus malas decisiones? ¿Por causa de qué? De que no se han afirmado, de que no han hecho caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo, que la esperanza. ¿Por qué se afirma uno? Porque uno tiene una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La palabra de Dios nos dice que esa esperanza es Cristo Jesús, Señor nuestro, en nosotros, con todas las promesas que tiene que ver. O sea, nosotros tenemos una esperanza de gloria, y no solamente tenemos la promesa de la gloria venidera, sino que tenemos la esperanza que es Cristo Jesús en nosotros. Ahora la pregunta es, las personas que no hacen caso al mensaje del Evangelio y que no se afirman, ¿tienen a Cristo Jesús en sus corazones? No. No. ¿Por qué? Una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón es una persona que continuamente está perseverando. Es una persona que continuamente está yendo hacia adelante en todo lo que tiene que ver con su crecimiento espiritual. Es una persona, amado hermano, que va madurando. Hay personas que a veces nosotros conocemos que tienen 5, 10 años. Yo ya tengo, con varios de ustedes, ya tengo 7 años, 8 años. Y a veces, amado hermano, déjeme decirle con tristeza, puedo decirlo, amado hermano, que ay, Dios mío del cielo. Está como mi Lara, cuando tenía 10 años. No crecía y no crecía y no crecía. Y yo la miraba y decía, pues no crece. Y decía, pues esta niña no come. Decía a su mamá, cómprale pastillas, cómprale, no sé, a ver qué me compras, o cómprale algo para que crezca, porque esta niña no está creciendo. Últimamente ya está creciendo. ¿Sí?
Pero así de la misma manera, amado hermano, ve uno a las personas dentro de la iglesia, ve uno con desesperación, ve uno con angustia, ve uno con tristeza, amado hermano, que no crecen. Yo a veces me pregunto, Señor, pues ¿qué tiene uno que hacer con ellos? Ora uno con ellos, ora uno por ellos, continuamente los está uno aconsejando, busca uno tener relación con ellos para de alguna manera impartirles algún bien, algún consejo, y no crecen. Al contrario, cuando menos uno acuerda, ¿qué cree? Que ya se dieron el porrazo, se partieron la cabeza en dos y ya se murieron espiritualmente. Y se pregunta uno por qué. Simple y sencillamente porque no supieron entender que Dios establece un lugar para que nosotros estemos y también establece ciertas personas para que ellas cuiden de nosotros. Y obviamente, ¿usted coopera con qué? Va a decir usted, con la renta, hermano, para que no se deba nada. No, hermano, si quiere no coopere para la renta, es bien que es bueno que lo haga. Pero también, amado hermano, usted coopera con su obediencia. Usted coopera, amado hermano, con ser una persona entendida, que acude, amado hermano, a las direcciones que se le dicen. Si usted supiera, amado hermano, yo ahorita pudiera decirle, amado hermano, mire, pues voy a contar por nombre, mire, sin ánimo de burla ni nada. Les falta crecer espiritualmente. Yo le pudiera decir por nombre, le podría decir, hermano tal, el hermano Mario lo espera en el curso Fundamentos de la Fe los domingos a las 10 de la mañana allá en el cuartito. Y pudiera citarlos por nombre. Y usted pudiera decir, no, hermano, sí, ya sé todo eso. Pero cuando usted, amado hermano, se desenvuelve en su vida espiritual, en su vida individual, en su diario o cotidiano vivir, uno se da cuenta si usted realmente tiene esos fundamentos. Y le voy a decir, amado hermano, que tristemente la mayoría de nosotros no los tenemos. Y una de las razones de por qué somos movidos por todo viento de doctrina y por qué hay un montón de creyentes como chapulines o como cabras de un lugar a otro, es porque no conocen fundamentos de la fe. Sus vidas espirituales nunca fueron afianzadas, nunca fueron afirmadas. ¿Y quién tuvo la culpa? El pastor que no los enseñó dentro de la iglesia. Porque en esa iglesia no hay escuela dominical. Hay muchas iglesias que no hay escuela dominical. Los cristianos solamente se comen todo lo que se les dice desde aquí. Nunca hay realmente enseñanza. Todo tiene que ver con espiritualización de lo que está escrito dentro de las Sagradas Escrituras. Y mucho de eso que se espiritualiza realmente ni siquiera tiene que ver con lo que Dios dice dentro de las Sagradas Escrituras. Y de eso muchos cristianos viven. Y haga de cuenta que vienen a ser semejantes a las personas que se congregan en las iglesias católicas, apostólicas, romanas. Cuando se pregunta algo acerca de lo que tiene que ver con lo espiritual, lo primero que dicen es, y es que dice el padrecito de la iglesia, y es que dice el santo cura, y es que dijo el papa, pero nunca dicen es que dice la palabra de Dios, nunca dicen es que dicen las Sagradas Escrituras. Y cuando te empiezan a recitar algo de las Sagradas Escrituras, lo que te dicen está sacado fuera de contexto. Y simplemente se convierte en un pretexto para estar haciendo una plática donde ellos piensan que son más espirituales, pero dentro de lo que tiene que ver con ser espiritual, sus hechos y su manera de vivir te dicen que esta persona desafortunadamente ni siquiera ha nacido de nuevo. Y esto, amado hermano, es de mucha importancia en la vida del creyente. Entonces, el tercer anhelo del apóstol Pedro es que Dios nos fortalezca. Creemos en un Dios fuerte, creemos en un Dios grande, poderoso, nunca pierde una batalla y ninguna situación lo agarra a Dios desaprevenido. Pero ¿qué crees, amado hermano? Que a nosotros nos agarra desaprevenidos las situaciones adversas, porque desafortunadamente muchas veces nosotros no estamos siendo fortalecidos por el Señor. Y si no estamos siendo fortalecidos por el Señor, es porque desafortunadamente nosotros no estamos teniendo comunión con Dios.
La única manera en que una persona es fortalecida por Dios es cuando esa persona se dedica a tener una íntima comunión con Él. ¿Cómo? En los diferentes aspectos. Y uno de ellos, amado hermano, voy una vez más a rayar el disco, tiene que ver con ser una persona que regularmente se congrega, que es una persona que regularmente asiste a sus estudios bíblicos, que es una persona que continuamente, amado hermano, está en oración, que es una persona, amado hermano, que continuamente está leyendo su Biblia en casa, que es una persona, amado hermano, que sabe, amado hermano, dejar por un tiempo la carne y se dedica a la oración, se dedica al ayuno y se dedica a la meditación. ¿Sí me entiende? Esa es una persona fortalecida. Hay personas que dicen, hermano, yo quiero que usted ore por mí porque necesito mucha fortaleza del Señor. Y usted lo vea, hermano, que nunca se para en la iglesia. Aquí tengo un mensaje de una persona que me dice, hermano, como usted fue mi pastor, y yo me quedé pensando y dije, ¿cuándo? Tremenda cabra con unos cuernotes, y me dice, y usted, como usted fue mi pastor, por eso yo recurro a usted, para que ore, porque Dios me fortalezca, y todo el tiempo me la paso viéndolo dentro de lo que es el Face, porque hay unos que no tienen cuidado con lo que publican en el Face, y todo el mundo los está viendo, no se dan cuenta, que cuando ponen una publicación, y usted tiene a un amigo agregado en su Face, la publicación que usted hizo, si no la tiene privada, se le va a todas las personas que usted tiene como amigos. ¿Sí sabe usted eso? ¿Sí? Entonces, si usted le pone ahí, se toma una foto, agarra, se toma su foto, usted dice, ay, hoy me paré y me veo bien guapa, o me veo bien guapo, y me voy a sacar una foto, y usted la pone en el Face, ¿qué cree? Que a mí me llega una publicación que dice, un ejemplo, el George acaba de actualizar su perfil, y yo me quedo viendo, ay, sí, cierto. No tiene cuidado y se da uno cuenta de todo eso. Entonces ve una de esas diferentes personas, diferentes publicaciones que hacen, y obviamente yo he visto a esta persona durante 5 años que a lo único que se dedica es a querer hacer dinero. Y una vez lo subieron ahí en el grupo y lo pusieron como invasor de departamentos, de desvalijador de departamentos, y lo acusaban y decían, y ese que dice que es cristiano, pero él quería pedirme que por favor yo esté orando por su vida espiritual, para que Dios lo fortalezca. Es una persona que desafortunadamente no tiene la costumbre de bien congregarse, no tiene la costumbre de bien acudir a estudios bíblicos, no tiene la costumbre de estar orando. Su única preocupación es hacer dinero, y cuando usted lo ve en una publicación, lo primero que dice, doy gracias a Dios porque ayer domingo el Señor me permitió llevar a cabo un evento más. Lo único que usted escuchó acerca de Dios es que Dios le dio la oportunidad de llevar a cabo un evento más, pero nunca lo ven comunicando. Hoy Dios me bendijo con la palabra, con su palabra, asistí al culto, me gocé en el Señor, aún a pesar de mis pruebas, de mis luchas, estoy acudiendo a la iglesia y ya han pasado un montón de años, pero sigo firme. O sea, nunca vemos eso. Entonces esto, amado hermano, tiene que ver con nuestra vida espiritual, que Dios nos fortalezca, tiene que ver con que nosotros debemos individualmente que estar buscando del Señor. El Señor nos fortalece Él mismo, ¿sí? Una persona, amado hermano, que busca del Señor, difícilmente va a llegar a decirle a usted, hermano, ore por mí. Difícilmente. ¿Cuántas veces le he pedido yo que usted ore por mí? Yo las puedo contar y a lo mejor son 3 de 7 años que estoy aquí. Y a veces lo hago para que usted no piense que yo soy un superhombre y entienda que yo también soy una persona de carne y hueso como usted, que también padezco también pruebas, que también padezco luchas, que también padezco tentaciones, que también padezco carencias. Para eso lo hago, para que usted entienda que trato de identificarme con la situación que usted va pasando, que no soy ajeno a lo que usted va sufriendo día con día, que también soy una persona que se duele, que también soy una persona que tiene sentimientos como los tiene usted. Por eso se lo comparto. Pero si por mí fuera, amado hermano, yo no le diría nada.
porque todo se lo dio al Señor. Y uno da gracias, porque las personas en un buen sentir muchas veces se le acercan a usted o se me acercan a mí y le dicen, amado hermano, estoy orando por usted. ¿Sabe por qué lo hacen? Lo hacen porque Dios de alguna manera les muestra que usted tiene necesidad de que estén orando por usted. Por eso. Y obviamente Dios es una manera en la cual a usted le confirma que usted necesita ser fortalecido y que Él está teniendo cuidado de ese aspecto de su vida. ¿Sí? Entonces cuando usted dice, hermano, yo necesito que oren por mí, es algo que definitivamente está fuera de sus manos, está fuera de su control, en la que usted necesita que lo apoyen. La palabra de Dios dice, oren los unos por los otros, ¿sí? Pero son cuestiones en las que algo se le salió del control. Son cuestiones en las que usted sabe que a lo mejor no cuenta con la suficiente fe en ese momento como para poder pasar esa situación. Y obviamente recurre a sus hermanos. ¿Sí me entiende? Pero no, amado hermano, anda usted en el mundo y después llega y usted dice, yo oro porque el Señor me fortalezca. O pido a Dios que usted ore, o usted ore porque Dios me fortalezca. ¿Sí me entiende? Eso es una falta, amado hermano. Eso es querer vivir en el pecado. Eso es no tener conciencia de lo que es este camino. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 27:1, dice que Jehová es que córrale para allá porque se nos acaba el tiempo. A ver, Salmo 27:1, ¿ya? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién podré desconfiarme? ¿Quién es la fortaleza de mi vida? Jehová. Obviamente, ¿verdad? El salmista confiando en Dios, acerca de la relación que él tenía con Dios, acerca de la confianza que él tenía por causa de relacionarse con Dios, él levantaba la mano y decía que Jehová es ¿qué? Es mi fortaleza. Entonces me dijo una persona, dice, me dijo hermano, ¿y no tiene miedo? O sea, pues ya van 3 veces. Le digo, sí tengo miedo, pero ¿qué crees? Jehová es mi fortaleza. ¿Sí? Porque si ya no miedo, amado hermano, cuando ya sabes que te van a otra vez a hacer lo mismo que ya te hicieron una vez y ya estás padeciendo los dolores y te lo hacen otra vez, o sea, ya la tercera vez dices, ¿y qué pasó? O sea, como que ya no vas con muchas ganas, ¿no? Pues ya sabes lo que te van a hacer. Pues, o sea, como que ya dices, como que ya basta, ¿no? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios es nuestra fortaleza. El cuarto y último deseo de Pedro acerca de los creyentes es que Dios nos establezca. ¿Sí? Ese es el último. O sea, establezca quiere decir para empezar a hacer que algo funcione. O sea, ya sea lo que sea, su persona o una actividad que se establezca, tiene que ver con que Dios ya tenga un funcionamiento algo establecido, ¿sí? Algo que generalmente tenga como por propósito tener una continuidad. Una persona, amado hermano, que anda de un lugar a otro, que no ha sido establecida, o sea, no tiene continuidad en cuestión de crecimiento espiritual. Esa persona que no tiene continuidad o que no tiene, amado hermano, el haber sido ya establecido, o sea, definitivamente, hermano, usted lo ve, amado hermano, y es un cristiano nomás un montón. O sea, es una persona que todavía no encuentra el propósito específico para su vida espiritual. Y si hay algo que Dios quiere que nosotros encontremos, es el propósito de nuestra vida espiritual. ¿Para qué me llamó el Señor? Para que perezca en el desierto como Israel, caminando 40 años, dando vueltas de un lugar a otro. ¿Para eso me llamó el Señor? No, definitivamente no. Para eso llegué yo al conocimiento de que Cristo había muerto por mis pecados. No, definitivamente no. ¿Quién es el obstáculo? ¿Dios? Si ya vimos que Dios es quien perfecciona. Dios es quien afirma. ¿Sí? Ya vimos que Dios es quien fortalece.
O sea, y al rato, y es que hermano, yo ya no puedo seguir en este camino, la verdad, yo voy a tirar la toalla. ¿Sabe por qué la va a tirar? Primeramente, porque no se deja moldear por Dios. La va a tirar porque usted no siente fortaleza de Dios, por una razón. No quiere intimar con Dios. O sea, tener una relación íntima. O sea, una relación superficial, usted la puede comprender en el ámbito de una pareja. Una relación de esposos, o sea, la puede tener en la mesa, ¿sí? Pero una relación íntima entre esposos o pareja solamente se tiene en la cama. Entonces, cuando usted va a tener relación íntima con Dios, ¿dónde la tiene? En los secretos de su aposento, ¿sí? Cuando se encierra usted a estar orando junto con Dios, usted está teniendo una relación íntima. Entonces, Dios es quien establece la vida de la persona, pero usted tiene que tener como principio las otras tres cosas. Y si las otras tres cosas no existen, pues obviamente usted sabrá la razón de por qué hoy en día hay un montón de cristianos que no han sido establecidos. ¿Porque Dios no quiso? No, porque ellos no se dejaron. Y lo único que son chapulines que brincan de un lugar a otro. Y hay algo que usted, si no lo entiende, yo quisiera decirle. Yo quisiera, amado hermano, que dejáramos de ser chapulines, ¿sí? Que dejáramos de andar brincando de rama en rama. Cuando usted ve este aspecto que tiene que ver con establecerse, significa echar raíces. ¿Sí sabe qué es echar raíces? ¿Sí? ¿Sí saben? O sea, echar raíces tiene que ver con que una planta que echa raíces, amado hermano, ya no se seca. Una planta que echa raíces, amado hermano, ya no es fácil sacarla. Usted va a tener que batallar para sacar una planta que ya echó raíces. Y desafortunadamente muchos creyentes hoy en día no entienden que tienen que echar raíces. ¿Cómo? Bueno, en la relación que se tiene con los diferentes hermanos. ¿Quién es el hermano Alex? Pues es mi hermano en Cristo Jesús. ¿Quién es Mario? Es mi hermano en Cristo Jesús. Hemos aprendido a través de los años a echar raíces en esa comunión que tenemos como hermanos, ¿sí? Y si un día faltara uno de ellos, ¿usted cree que mi alma se sentiría alegre? Y es lo mismo, amado hermano, con cada uno de ustedes individualmente. Igual de la misma manera, cuando uno les ve padecer, cuando uno les ve caer, cuando uno les ve flaquear, cuando uno les ve confundirse, cuando uno los ve que no entienden y andan de un lugar en otro, amado hermano, el corazón de uno, amado hermano, se entristece. Y imagínense, si mi corazón como ser humano se entristece, ¿qué sucederá con el corazón de Dios? ¿Usted cree que de alguna manera Dios tiene como alegría el hecho de ver a todos los que se dicen ser cristianos caminando de un lugar a otro, yendo de una iglesia a otra, nunca sujetándose a ningún ministerio o persona puesto dentro de la iglesia para cumplir con el cuidado de su pueblo? ¿Usted cree que esto es una alegría para Dios? De ninguna manera. Es una tristeza, siempre lo va a ser. Y una de las razones de por qué el Evangelio no es aceptado por otras personas es por el mal testimonio que se tiene dentro de las iglesias o por el mal testimonio que tienen las iglesias. Y obviamente si estamos hablando de iglesia, estamos hablando acerca de los hermanos que se congregan en las iglesias, no tienen firmeza. Entonces, amados hermanos, estas son cosas que yo quiero compartir. Para establecernos necesitamos ser plantitas que ya no somos sembrados en cualquier maceta. ¿Sí me entienden? O sea, somos plantitas que única y exclusivamente podemos ser sembradas en la maceta de Dios, no en cualquier maceta. Las plantas
no crecen en cualquier maceta. Mi esposa trajo unas plantas de allá de su tierra y aquí nunca crecieron. Ahí está una planta que está sembrada en una maceta. Esa planta nunca ha querido crecer. Por más que le eche agua a mi esposa, nunca ha querido crecer. Y eran 3, una ya se secó. Nunca quiso crecer en esa maceta. Se murió. La única que quiere es esa. Y esa, si uno le echa agua y si uno la cuida, esa maceta, esa plantita va creciendo en esa maceta. Esa es la única. Y había 3. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Una planta no crece en cualquier maceta, ni una planta crece sin que tenga un debido cuidado. Y esa maceta crece cuando la cuida. ¿Sí? Cuando continuamente mi esposa le está echando agua, usted ve que la plantita va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esa planta está dispuesta. ¿Sí? Lo único que tiene uno que hacer es cuidarla. Está sembrada en una buena maceta. Por eso crece. Desafortunadamente, a veces nosotros no nos dejamos. Y obviamente, amado hermano, no crecemos. ¿De quién es la culpa? Yo trato de que todo el hermano Valente se dispone a hacer los tiempos de ensayos, a hacer los tiempos de la alabanza. El hermano Mario se dispone a hacer los tiempos de enseñanza. Yo me dispongo a hacer los tiempos de predicación, de enseñanza, congregacionalmente hablando. Me dispongo a tener tiempos de oración para que usted de alguna manera sea cuidado. Me dispongo a aconsejarle. Si usted lo quiere, me dispongo a visitarle. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias por tu verdad, mi Dios, por tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que esta enseñanza, mi Dios, quede dentro de nuestros corazones y podamos, mi Dios, decirlo por